Una recomendación o varias recomendaciones muy importantes vamos a darlas a partir de ahora, durante y después de un desastre como el que acaba de ocurrir en la costa oeste de nuestro estado. Es natural sentir fuertes y distintas emociones. Saber cómo enfrentarlas y buscar ayuda cuando se necesite le va a permitir a usted, a su familia, a sus amigos y a su comunidad recuperarse de una catástrofe. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que deben utilizar o que debemos utilizar? Está con nosotros a esta hora la doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familia. Bienvenida, doctora. Un gusto estar contigo. Buen día. Muy amable por estar sobre todo a esta hora de la mañana. ¿Cómo sobrellevar los desastres o eventos traumáticos? Bueno, en principio debemos reconocer que todo evento traumático, ya sea artificial de la naturaleza o provocado por crisis en nuestra vida, nos da un shock y una negación, que son reacciones de protección. El shock es una perturbación súbita del estado emocional, nos sentimos atontados, desconectados, ¿verdad? Pero eso nos protege por el momento para no sufrir un impacto directo, es como una pantalla. Pero bueno, esto lo tenemos que aceptar así. Las medidas que debemos tomar es reconocer que estamos en un momento difícil, pero es un momento que va a pasar y es un momento controlable si yo me organizo en familia. No reprimir el llanto o el lamento, hay que ser paciente con uno mismo, uno está en un duelo, esto que ha sucedido, la pérdida a lo mejor de parte de mi vivienda o la amenaza de esa pérdida, me va a llevar a un estado angustioso. Alejarse de noticieros, no digo no ver noticias, pero no estar con el televisor encendido todo el tiempo, porque repiten imágenes del huracán. Y lo que nosotros justamente tenemos, si sufrimos un desastre muy grande, perdimos la casa, perdimos todo, estamos con un estrés postraumático, y entonces ya de por sí el estrés postraumático nos lleva a tener reminiscencias, a repetir en la mente constantemente esas imágenes perturbadoras del desastre. Entonces, si le agregamos las imágenes del noticiero, nos vamos a sentir mucho peor. Tenemos que comunicar y hablar, es una forma de pedir ayuda a la familia. Hay que hablarlo y ponerle nombre a las emociones. ¿Cómo me siento? ¿Cómo te sientes? Porque entonces exorcizamos todo eso que no podemos procesar. Lo vamos a procesar mejor si ponemos nombre a nuestras emociones. Me siento con mucho miedo, me siento con muchas ganas de llorar, estoy completamente perdido o perdida mentalmente. También es bueno escribir un diario, hacer como porque estamos poniendo afuera todo lo que no ponemos afuera y nos afecta mucho, o nos ha afectado mucho, resulta que nos intoxica. Sí. De modo que es importante evitar el alcohol, evitar las drogas, bueno, aunque sea evitar el café. ¿Por qué? Porque eso nos pone en un estado de mayor irritabilidad. Y a lo mejor ansiedad también. Es que perder la vivienda, doctora y amigos oyentes, y los recuerdos de toda una vida, incluso el trabajo, supone además de una odisea personal, un fuerte shock, ¿no? Para quien lo sufre, y puede derivar en lo que usted acaba de explicar, el estrés postraumático, que puede durar años. Todos y cada uno de los fenómenos naturales que la humanidad no puede controlar causan problemas psicológicos y cuadros de ansiedad, ataques de pánico y depresión secundaria. Y así lo han explicado los diferentes, diríamos, médicos, psicólogos, los especialistas como usted, doctora, pero es muy duro a veces poder tratar de luchar contra todo esto de lo que nos está pasando, sobre todo los que han vivido esta catástrofe en la costa oeste de acá de la Florida. Sí, justamente lo que mencionabas es que los tres fenómenos más importantes del miedo son el estrés, la ansiedad y la angustia. Es decir, es estrés. Primero, el estrés que nos sentimos que no podemos afrontar. No tengo fuerzas para afrontar todo esto que ha pasado. La ansiedad, que es
una respuesta evolutiva natural que nos ayuda a huir de amenazas, en este caso se transforma en una ansiedad crónica, patológica. Entonces nos hace daño al cuerpo, sin duda, porque tiene respuestas en el organismo, respuestas fisiológicas. Y la angustia, que siempre es existencial, y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Qué es lo que yo hice? ¿Cómo me voy a recuperar de esto? ¿Tengo un futuro? Vale decir que estos tres fenómenos del miedo, estrés, ansiedad y angustia los vamos a disminuir siempre y cuando hablemos estas cosas en familia y pensemos que está la luz al final del túnel, que esto va a pasar. Tomémoslo. Recordemos, por ejemplo, algún otro problema grave que tuvimos en nuestra vida, se murió alguien querido. ¿Cómo reaccionamos? Entonces, utilizar esas reacciones que hemos tenido para aplicarlas en el presente, que serían herramientas que ya tenemos guardadas, ¿verdad? Cómo enfrentar una situación de duelo. Hacer el duelo, porque fíjate que toda pérdida es un duelo, claro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está también pensar en lo que quedó, escribir en una lista todo lo que quedó y exaltarlo. A lo mejor quedó una mata que los abuelos plantaron hace 20 años, o quedó el perrito. Siempre tenemos que tomarnos de las cosas buenas que han quedado, porque en toda situación difícil, tiene dos costados. Crisis viene del indoeuropeo, que significa peligro, pero también oportunidad. Tenemos una oportunidad, a lo mejor, de empezar a ver la vida de otra manera, de recuperarnos. Vale decir, siempre con la esperanza, ¿verdad? Sí. Y bueno, y también, por supuesto, tener cuidado con las personas que ya tienen trastornos de ansiedad en la familia, cuidarlos mucho, cuidar a los niños, a los ancianos. Digamos, por ellos tenemos que ser fuertes. Y tenemos, ¿verdad?, también esto de cuando tenemos una herida física, por ejemplo, tenemos el famoso botiquín de primeros auxilios, nos colocamos el alcohol, las curitas, las gasas, pero también debemos tener estos primeros auxilios psicológicos que existen, doctora. Exacto, porque nosotros después de un huracán o de cualquier tragedia evaluamos, en el caso de un huracán específicamente, evaluamos los daños materiales, y entonces limpiamos todo lo que quedó, vamos reconstruyendo, pero los daños psicológicos, que son invisibles, también existen, y entonces tenemos que poder limpiar nuestra mente de esos daños, así como vamos limpiando la casa y la vamos recuperando. Generalmente nos olvidamos de ello, y es ahí donde el estrés se cronifica, sobre todo siendo un estrés postraumático, ¿verdad? Que sin duda, en caso de pérdida total de una propiedad, evidentemente hay un estrés postraumático. Y también algo importante es que si no lo podemos manejar, bueno, pedimos ayuda psicológica. Y también podemos ponernos en contacto con las organizaciones de socorro ante los desastres para poder hablar con un equipo de psicólogos. Esto es muy importante porque nosotros llamamos a los 911, bien la Cruz Roja, todos los equipos que se movilizan. Se pueden movilizar también los equipos de psicólogos que en algunos casos mandan ayuda, así como manda la ayuda para curar heridas físicas. Sí. Entonces, ahí hay una herida. Y, doctora, también pendiente de las personas que obviamente han pasado por una situación de desastre, los sueños recurrentes o estas pesadillas sobre lo que ocurrió, la dificultad para concentrarse o recordar cosas, la alteración, porque es que se altera hasta la manera, y porque por supuesto para poder comer y los patrones de sueño todo se altera. Hay personas que tienen momentos de enojo o irritabilidad intensa, pero eso es básicamente producto de todo lo que han pasado. Sin duda, porque es algo que nos altera y nos altera a todo nivel, fisiológicamente también. Entonces, mentalmente, nuestro cerebro
está en el modo de ataque o de huida, en el modo de alerta de manera constante. Eso hace mal porque se activa el eje del estrés, que está activado constantemente. Está formado por partes del cerebro, hipotálamo, hipófisis y las glándulas suprarrenales, que son las que liberan el cortisol. No podemos estar con el cortisol dando vueltas por nuestro cuerpo constantemente. De ahí que debemos calmar toda esta situación a través de un apoyo psicológico. El estrés postraumático lleva también o conlleva escenas retrospectivas. Estamos constantemente viviendo lo que pasó. Nos despertamos a la noche, tenemos sueños, algunos olores, algunos colores, pero particularmente los olores de la lluvia, del viento, todo eso nos vuelven para atrás, nos tiran para atrás a esa escena del huracán, de lo que perdimos, y es ahí donde continuamos produciendo cortisol constantemente. Sí. Debemos calmar esta situación con ayuda psicológica y también con relajación, claro, a través de algunas actividades agradables. Importante. Y, hay, por supuesto, terapia cognitiva conductual que da muchos resultados. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros en un momento como este de tanta información y sobre todo de lo que ha ocurrido allí en la costa oeste de nuestro estado de la Florida. Gracias. No, gracias a ti, a tu audiencia, un saludo. Un saludo a la doctora Cristina Balinotti, experta en temas de psicología social y familia.